1, 2, 3. Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios que una vez más nos permite estar en su casa para reunirnos, poder alabar su nombre, poder darle la gloria que Él merece. Y ahora en estos momentos vamos a estudiar su palabra y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre, en estas horas de la tarde, Dios mío, te agradecemos, Dios mío, el que hayas permitido, Padre, que estemos en tu casa, podamos adorarte, podamos exaltarte, darte la gloria, Padre, que solamente tú mereces, Dios mío. En estos momentos, Padre, vamos a estudiar tu palabra, Dios mío. Pedimos, Dios, tu dirección, pedimos de tu Espíritu Santo, Padre, pedimos sabiduría para poder entenderla y poder también aplicarla en nuestras vidas, Padre. A ti te damos la gloria y te pido, Padre, que me uses conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, los que hemos estado en las clases de la Escuela de Formación Cristiana de los domingos, hemos estado estudiando la confesión de fe belga. Y dentro de esa confesión de fe, hace unos pocos domingos, habíamos estado viendo sobre los libros de la Biblia. Y ahí veíamos, hermanos, que los 4 evangelios fueron escritos en diferente tiempo. Fueron escritos tal vez 30, 40 años después, entre cada uno, ¿no? El detalle está en que pues no fueron escritos al mismo tiempo. Y uno de ellos es el que acabamos de leer, el libro de Juan, ¿sí? No fue escrito al mismo tiempo que los otros evangelios. Cada uno de los evangelios expresaban diferentes aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Estos aspectos nos ayudan a comprender qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvar a nosotros, para salvar a su pueblo escogido, para salvar a esta humanidad. Mateo, Marcos y Lucas ven la vida de Cristo de una manera similar, cada uno en su propio énfasis. Mateo, hermanos, presenta a Cristo como el rey de los judíos. Marcos muestra a Cristo como el siervo y es un evangelio escrito especialmente para los romanos. Lucas también presenta a Cristo, ve a Cristo como el Hijo del Hombre, ¿sí? Y está escrito este evangelio para los griegos. Y el evangelio de Juan, hermanos, presenta a Cristo como el Hijo de Dios y escribe para todo el mundo. Y los primeros 3 evangelios, hermanos, analizan principalmente los hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan se refiere, sí, a los significados espirituales de esos hechos. Vamos a poner un ejemplo, hermanos. En el capítulo 6, vamos en el Evangelio de San Juan, ahí está la alimentación de los 5,000. Cada evangelio tiene precisamente este milagro de nuestro Señor Jesucristo. Tiene la alimentación de los 5,000. Pero solamente Juan allá en el capítulo 6, tiene también un mensaje. Después de la alimentación de los 5,000, nuestro Señor Jesucristo tiene ahí un sermón, ¿no? Ese sermón es del pan de vida. Y ese sermón explica, hermanos, el por qué Jesucristo hizo ese milagro, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en el capítulo 6, pero hoy no lo vamos a analizar, porque vamos a analizar, hermanos, otro milagro, ¿sí?, que nuestro Señor Jesucristo hizo. A lo largo de su ministerio, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros. El Evangelio de Juan tiene registrados 7 milagros. El primero de ellos, hermanos, como en la predicación de hace 8 días, como se dijo, fue cuando Jesucristo fue invitado a las bodas junto a los discípulos y convirtió el agua en vino. El segundo milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo es sanar al hijo del noble, hermano.
esta palabrita se me olvidó, de un noble, de aquel soldado, de aquel, sí, soldado del rey, ¿no? El oficial del rey. Entonces, hermanos, este fue el segundo milagro del Señor Jesucristo. Y ahora, aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, vemos cuando nuestro Señor Jesucristo sana al paralítico. Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, estaba pasando por allá, por Betesda, y ve a aquel paralítico, ¿sí? Y Dios, Jesús, tiene misericordia de él y lo sana, ¿sí? Esta historia, hermanos, seguramente ya lo conocemos. Y dentro de esta historia, hermanos, sucede algo. Sucede algo que los judíos, hermanos, no dejaban que nuestro Señor Jesucristo hiciera esos milagros. Lo podemos leer en el capítulo 5, versículo 16. ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo sana a este paralítico, ¿sí?, vean qué sucede. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando sanó al paralítico, lo hizo en el día de reposo. Y no solamente eso le juzgaban los judíos. Dice el versículo 18, perdón, vamos a leer el 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, dice el versículo 18, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, hermanos, esto era algo que los judíos no estaban de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, el Evangelio de San Juan, desde un principio, hermanos, en su capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sigue diciendo el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También, hermanos, Natanael pudo percatarse de que realmente él era el Hijo de Dios. En el versículo 17, hermanos, Natanael, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, está en el versículo 41, dice, perdón, el 48, hermanos. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y vean cómo le responde Natanael, hermanos. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Lo que los judíos no pudieron entender. Aquí, hermanos, a partir del capítulo, en el capítulo 5, a partir del versículo 17, nuestro Señor Jesucristo empieza a dar como un testimonio. Él empieza allá a hablar con los judíos y les empieza a decir con qué autoridad él estaba haciendo esta sanación, ¿sí? ¿Por qué sanaba en día de reposo? ¿Sí? Ahí, hermanos, del versículo 17 al 24, vamos a ver cómo Jesús debate con los judíos y les enseña 5 similitudes que tiene con Dios, ¿sí? Él es el Hijo de Dios, indiscutiblemente, hermanos. Nosotros como cristianos hemos estudiado la palabra de nuestro Dios y sabemos que verdaderamente Él era el Hijo de Dios.
Pero los judíos en ese momento, ellos creían que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo puras cosas que no iban de acuerdo a la ley. Y el primero de ellos, hermanos, en esto lo podemos encontrar en el versículo 17 y 18, dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Con estos pasajes, hermanos, nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a los judíos que Él era igual al Padre en su persona, ¿sí? Cuando Él dice: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, ahí nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a los judíos que Él, ¿sí?, Él era Dios, Él era el mismo Dios, pero eso los judíos no podían entenderlo, ¿sí? En Marcos, en su capítulo 2, versículos 27 y 28 dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a aquellos judíos, ¿sí?, es que el día de reposo, hermanos, no fue instituido para beneficio de Dios, ni tampoco fue para que Dios, ¿sí?, no trabajara, sino que la ley fue establecido para el hombre. Entonces, hermanos, aquí noten cómo nuestro Señor Jesucristo les dice que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, ¿sí?, la restricción de trabajar en ese sábado o en ese día de reposo no era para Dios. No se le exigía a Él descansar cada séptimo día, ¿sí? Si nos vamos al Génesis, en su capítulo 2, podemos ver que efectivamente, en su versículo 2, capítulo 2, versículo 2, dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿sí? Él reposó, hermanos, pero no fue porque estuviera cansado o porque recibiera algún beneficio, sino porque Él, hermanos, ya había acabado su creación. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Isaías 40, 28. Según el versículo 3 de Génesis que acabamos de leer, en su capítulo 2, Dios santificó, apartó, separó ese día para diferenciarlos de los otros, de los primeros 6. En el versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. La palabra, hermanos, acabados, enfatiza, hermanos, que todo el trabajo del Señor de la creación se había terminado. Ya no había más que hacer, hermanos. Esto contrasta, pues hay muchas teorías, como la teoría de la evolución, que dice que estamos en un constante cambio, que nos vamos, que aún no hemos acabado, ¿no? Pero aquí es clara la palabra de nuestro Dios, que Dios acabó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y cuando Dios reposó, ¿sí?, es porque había acabado su creación. Y eso no implica, hermanos, como ya lo dijimos, que había alguna debilidad de alguna parte de nuestro Dios, no porque estuviese cansado, sino porque Dios ya había acabado toda su obra. Cuando Jesús declaró que Él, como su Padre, trabaja el sábado, estaba afirmando, hermanos, precisamente esa deidad. Como les había comentado en principio, Juan establece, ¿sí?, de forma espiritual todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Y entonces, hermanos, lo que Jesús les estaba diciendo a ellos era que como Él era el Hijo de Dios, Él tenía el mismo poder. Él, hermanos, es igual al Padre en su persona. Los judíos, hermanos, no pudieron entender estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, hermanos,
Entonces, esta es una gran verdad. Jesús, hermanos, es igual al Padre en su persona. Seguidamente, hermanos, en el versículo 19, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las obras que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. La segunda, hermanos, la segunda igualdad que nuestro Señor Jesucristo tiene con Dios, es que Jesús es igual a Dios en sus obras. Esta declaración que nuestro Señor Jesucristo hizo en este momento, hermanos, enfatiza, ¿sí?, de una manera fuerte. Vean cómo dice: de cierto os digo. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba asegurando a aquellos que lo estaban escuchando, ¿sí?, que era cierto lo que Él les estaba diciendo. Y esto, hermanos, defendió aún más ese acto de sanidad en el día de reposo, ¿sí?, porque nuestro Señor Jesucristo está ligado a esas actividades directamente con el Padre. Jesús declaró: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Siempre, hermanos, nuestro Señor Jesucristo actúa en armonía perfecta y subordinación a la voluntad del Padre, ¿sí? Así que, hermanos, esas obras eran paralelas a las del Padre en naturaleza y también en alcance, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. La armonía perfecta que se caracteriza la obra conjunta del Padre y el Hijo nace de la unidad, hermanos, de esencia absoluta de la que ambos participan. En Juan, en su capítulo 17, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo dijo también: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ver actuar a Jesús, hermanos, ver actuar a ese Cristo, es ver actuar a Dios. En Juan capítulo 14, versículos 9 y 10 también dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es igual a Dios en sus obras. En el versículo 20, hermanos, Jesús describió la unidad del Padre y el Hijo como una unión de amor. El Padre, hermanos, ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Aquí, hermanos, ese tiempo presente de este verbo ama, ¿sí?, indica un amor conocedor de todo. Y desde luego nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba consciente de esa voluntad de Dios, ¿sí?, de poder sanar aún en el día de reposo, o pudiera ser también en cualquier otro asunto. Luego Jesús también declara, hermanos, vean cómo finaliza el versículo 20: y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Haber sanado, hermanos, al paralítico, si haber sanado al paralítico había sido de asombro, ¿sí?, en obediencia al Padre, Jesús, ¿sí?, también predijo que iba a hacer otras cosas aún más, podríamos decir, espectaculares, ¿sí? En el versículo 21 y 22, ahí nuestro Señor Jesucristo decía que también incluía resurrección de muertos y juicio a las personas. Y es aquí donde vamos a encontrar la tercera igualdad de Jesús con Dios. Jesús es igual a Dios en su poder
y soberanía. ¿Sí? Jesús es igual a Dios en su poder y soberanía. Juan capítulo 5, versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Cuando Jesús afirmó esta igualdad con Dios, hermanos, afirmó que también tenía ese poder paralelo con Él, no solo para sanar enfermos, sino también para levantar muertos, como el Padre los levanta y les da vida. Y en la Biblia, hermanos, enseña que nuestro Dios, perdón, hermanos, nos enseña, hermanos, que nuestro Dios tiene el poder de levantar a los muertos. Podemos verlo en Deuteronomio. En Deuteronomio, en su capítulo 32, versículo 39. 32, 39 dice de la siguiente manera: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese mismo poder, hermanos, ya vimos que nuestro Señor Jesucristo es igual a nuestro Dios, tanto en obras, ahora también es igual en su poder y en su soberanía. Y también, hermanos, podemos ver un ejemplo rápidamente de cuando nuestro Dios hizo levantar a un muerto. Busquemos en Primero de Reyes, en su capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17. Allí, hermanos, seguramente también es una historia que es muy conocida. ¿Se acuerdan de la viuja de Sarepta? Versículo 17 dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Es decir, el hijo de esta viuda falleció. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciendo morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Quién revivió al niño, hermanos? ¿Quién revivió a este hijo? Fue Elías. Fue nuestro Dios, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo decía que Él también podía hacer ese poder, lo pudo demostrar, hermanos. Es Jehová, nuestro Dios, el que le devuelve la vida al Hijo. Pero también, hermanos, como les decía, nuestro Señor Jesucristo hizo resucitar a alguien. ¿Se acuerdan también de Lázaro? Juan capítulo 11, versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Nuestro Señor Jesucristo tenía ese mismo poder, hermanos. Jesús es igual a Dios en su poder y en su soberanía. Como dijimos al principio de la predicación, el Evangelio de Juan, hermanos, no solamente hace énfasis, ¿sí?, en este milagro. Jesús, hermanos, no solo tiene el poder de levantar muertos, también tiene el poder para dar vida espiritual a quienes están también espiritualmente muertos. En Juan, capítulo 4, versículo 14, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí?, tiene el poder también para levantar a los muertos espiritualmente. A diferencia de Elías, hermanos, Jesús no solo actuaba como representante de Dios, sino que también Él era el mismo Dios. Es el Hijo quien da resurrección y vida espiritual a los que quiere. Tal como Dios es la fuente de toda la vida, también Jesucristo es la fuente de la vida. Todos, hermanos, todos los que el Padre eligió entregar al Hijo, ya los escogió antes de la fundación del mundo, hermanos. Y Él prometió, nuestro Señor Jesucristo prometió, que lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, versículo 37. Jesús entonces, hermanos, es igual a Dios en su poder y en su soberanía. Seguimos leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 5, ahora en el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora estamos viendo la cuarta igualdad, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tiene con Dios. Y Jesús es igual a Dios en su juicio. La autoridad de Jesús para dar vida espiritual a quien Él elija es coherente con su autoridad para juzgar a todos los hombres en el día final. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículos 18 y 19 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Muchas gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano. Disculpen. Entonces, hermanos, Jesús es igual a Dios en su juicio. El capítulo 3 que acabamos de leer, la deidad de Cristo, sí, se avala aún más, porque Dios, hermanos, es el juez de toda la tierra. En Génesis, en su capítulo 18, versículos 23 y 25, también dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también el justo con el impío? ¿Se acuerdan cuando Abraham intercede por Sodoma? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. De esta manera vemos cómo nuestro Dios es el juez, hermanos, de toda la tierra. Y ese mismo poder, esa misma autoridad, nuestro Dios, se lo dio a su Hijo. Jesús, hermanos, es igual a Dios en su juicio. En este pasaje que leímos, Abraham declara que Dios es el juez de toda
la tierra. Y aunque el juicio, hermanos, no era el propósito principal de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En su primera venida a la tierra, en Juan capítulo 3, versículo 17, ahí dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos, pero aún hermanos, sigue siendo el resultado final, ¿sí? E inevitable, ¿sí? El rechazar su salvación, ese juicio que ahora trae nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. En segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 1, versículos 7 y 8 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se va a manifestar desde el cielo. Va a haber una segunda venida, hermanos, pero ya no va a ser como un Salvador, sino que ahora va a ser como un juez, ¿sí? Nuestro Dios le tiene conferido ese juicio a su Hijo. En aquel día final, terrible y de juicio, Él dirá a quienes lo han rechazado: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Jesús, hermanos, es igual a Dios en su juicio. Y ya entrando aquí, hermanos, en la quinta igualdad que tiene nuestro Señor Jesucristo a nuestro Dios, aquí hasta vamos a ver, ¿sí?, lo que significa el título de esta noche: los que oyen mis palabras vivirán. Jesús, hermanos, es igual a Dios en su honor. Juan capítulo 5, versículos 23 y 24 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya hemos visto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tiene igualdad con nuestro Dios. Tiene igualdad al Padre en cuanto a su persona, en cuanto a sus obras, en su poder soberano, juicio y ahora en honor. El propósito del Padre al encomendar sus obras y el juicio a Jesús es que todos, hermanos, honren al Hijo, así como honran al Padre. El honor del Padre, hermanos, no disminuye con el honor tributado a Cristo. Y aunque los judíos incrédulos creían estar adorando verdaderamente a Dios cuando rechazaban al Hijo, así no eran las cosas, hermanos. Porque la palabra de nuestro Dios dice que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y cuando le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, Él respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. El Señor advirtió que el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El Padre, hermanos, ha ordenado que todos honren al Hijo. Pablo también lo escribió en Filipenses, en su capítulo 2, versículos 9 al 11, dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algún día, hermano, todo el mundo, ¿sí?, obedecerá aquel mandamiento de nuestro Señor, de nuestro Dios, de honrar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y ya viendo, hermanos, ya analizando estas igualdades de nuestro Señor Jesucristo con el Padre, en el versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo identifica, hermanos, a quienes reciben esa vida eterna. ¿Sí? ¿De qué manera los identifica? Son, hermanos, los que oyen su palabra. ¿Sí? Cuando ellos oyen su palabra y creen al Padre que le envió. La promesa bendita a quienes creen es que no llegarán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Y este pasaje, hermanos, el versículo 25, nos habla de una resurrección. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esta resurrección de lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí, habla de una resurrección espiritual. Podemos tener referencia en Efesios, en su capítulo 2, versículos del 1 al 3, que dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta resurrección de lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo es cuando hacemos ese cambio, hermanos, cuando nosotros acudimos, ¿sí?, a ese Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros como pecadores oímos la palabra y creemos en nuestro Señor Jesucristo. El hombre, el paralítico, a quien Cristo sanó, en realidad también, hermanos, era un hombre muerto en vida. Pero cuando oyó la palabra de nuestro Señor, cuando oyó la palabra de Jesús, él creyó. Y no solamente recibió una sanidad física, sino también una sanidad espiritual. Él recibió una nueva vida en su cuerpo. Y Cristo tiene vida en sí mismo, porque Él es la vida. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesús, hermanos, es la vida. Y por consiguiente, hermanos, puede también dar vida a otros. Y espiritualmente, hermanos, todos nosotros los hombres, toda la humanidad, somos como Lázaro también, hermanos. Con esa corrupción, con esa corrupción de la muerte. Tenemos atadas nuestras manos, nuestros pies y el rostro envuelto en un sudario. Fíjense estas dos escenas, hermanos. El paralítico, ¿sí?, es sanado físicamente, y Lázaro es resucitado. Pero en ambas escenas, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo quien se acerca. Es nuestro Señor Jesucristo quien acude a ellos, ¿sí? Es Jesús quien se acerca al sepulcro y pide que la piedra sea quitada. Y así como solo la voz vivificadora del Hijo de Dios diciendo: Lázaro, ven fuera, así como esa voz pudo sacarlo del sepulcro, solo esa misma voz, hablando hoy a los hombres muertos espiritualmente, los llama a una vida espiritual y eterna, porque el hombre está espiritualmente muerto. Jesús, hermanos, halló gracia en el paralítico y lo sanó. Es Jesús quien se acerca y le sana. Y no solamente eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo
le dijo algo también después de haber sanado al paralítico. En Juan capítulo 5, versículo 14 dice: Jesús le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y hoy, hermanos, Jesús nos recuerda que ya hemos sido sanados, hemos sido resucitados, y en respuesta a su gracia, a su misericordia, hermanos, es que debemos obedecerle. Estoy seguro, hermanos, que los que estamos aquí, en algún momento, hermanos, hemos escuchado esa voz de nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos llamó, ya nos trajo, y estoy seguro que los que estamos aquí, hermanos, hemos escuchado esa voz, y por lo tanto, hermanos, no tenemos esa condenación. Pablo le escribió a los romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si ya hemos sido rescatados, hermanos, si ya hemos sido perdonados, ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya no, hermanos, tendremos esa condenación. ¿Quiénes sí van a tener esa condenación? Juan, en su capítulo 5, versículos 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Estas afirmaciones que nuestro Señor Jesucristo hace, hermanos, seguramente que nos confrontan, ¿sí? Y como que nos fuerzan, hermanos, a tomar una decisión: estar con Jesús o no estar con Jesús, estar a favor de Él o estar en contra de Él. En Lucas, en su capítulo 11, 23, nuestro Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, hermanos, quienes lo aceptan por lo que Él es, el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, ¿sí? Entonces, hermanos, se salvarán por medio de Él. Los que oyen mis palabras vivirán, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero si crees, hermano, que nuestro Señor Jesucristo es diferente a Dios, ¿sí? Algún día tal vez enfrentes algún juicio, mientras no, hermano, mientras no seas llamado por nuestro Señor Jesucristo. Juan 3, 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, ya hemos creído, ya hemos sido salvos. Entonces, hermanos, no vamos a ser condenados. Pero, hermano, si aún no estás seguro de esta salvación, ¿sí? Peligras, hermano, peligras, ¿sí? De irte a esa condenación. Entonces, hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña que los que oyen su voz, los que oyen sus palabras, vivirán. Los que hemos oído a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hemos aceptado que Él es el único y nuestro suficiente Salvador, ¿sí? No tendremos esta condenación eterna, sino resucitaremos como dice aquí la palabra de nuestro Dios, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dios bendiga su palabra, hermanos.